Escucha este dato. Empleados públicos temporales. Porcentaje medio por presidente. Pedro Sánchez, 29,1%. ZP, 25,2%. Rajoy, 21,7%. Aznar, 19,9%. Si un socialista te engaña una vez, la culpa es del socialista. Pero si el socialista te engaña 2 o más veces, la culpa es tuya. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Instagram como en Twitter, y me encuentras por Barceló y Asociados, tanto en YouTube como en Facebook, en Telegram y en LinkedIn. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que escribo y otro material. Por cierto que Telegram se mantuvo, en pie, mientras el otro día WhatsApp había tenido una caída global, así que siempre es bueno tener descargada la aplicación de Telegram por si acaso. Vengo de una conferencia en la que se habló del papel lamentable del PSOE en la Revolución del 34, que fue un golpe de Estado contra la Segunda República, las paradojas del hecho, porque una de las personas que desde el ejército estuvo maniobrando y dando órdenes para defender la Segunda República fue nada menos que Francisco Franco. Y en general, muchos hechos históricos, que la historia es la historia, que si la gente supiera y tuviera más conciencia, incluso los propios socialistas, que yo creo que desconocen gran parte de la historia de su propio partido, yo creo que si lo supieran, en lugar de sacar pecho por, como se dicen muchas veces, orgullosos de 140 años de historia, en realidad lo que ya tendrían que haber hecho hace rato es cambiarle las siglas al partido y empezar una historia nueva, limpia de no solo manchas, sino manchones como mínimo. Lo primero que te quiero comentar de esta semana es de la encuesta de población activa. Como sabes, es una información trimestral que publica el Instituto Nacional de Estadística, sobre cuya base se calcula la tasa de desempleo. Y es una información mucho más comprensiva que los datos de afiliación a la Seguridad Social que salen todos los meses, porque en teoría la encuesta de población activa incluye también el empleo en negro, por ejemplo, y nos dan datos que la simple afiliación no nos da. Por ejemplo, el nivel de estudios de la gente que está ocupada, el tipo de contrato, el tipo de ocupación, los sectores productivos en los que trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos de esta encuesta de población activa no se pueden entender sin conocer el marco económico en el que nos conocimos, del cual ya te hablé en otra oportunidad. ¿Ese marco cuál es? Que la economía española en este momento está en una fase de transición, una transición desde un periodo de fuerte recuperación, fuerte aunque insuficiente, porque no recuperamos los niveles del PIB de 2019, hacia una etapa de estancamiento que es la que comienza junto con el año próximo. Entonces, entre el periodo de fuerte recuperación que terminó en junio pasado hasta la etapa de estancamiento que empieza en enero próximo, nos quedan 6 meses, que es el segundo semestre de este año, que es, como digo, una etapa de transición. Los datos de la encuesta de población activa son clarísimos en el sentido de mostrarnos que esa transición ya empezó. ¿Por qué? Porque durante los 5 trimestres que duró la fuerte recuperación, fuerte, insisto, pero insuficiente recuperación, la ocupación, el número de ocupados,
aumentó a un ritmo medio de 4,6%, que es un ritmo muy fuerte. Bueno, en el tercer trimestre, ese ritmo de 4,6 ya se debilitó hasta 2,6 interanual. O sea, es un debilitamiento significativo. Sin embargo, 2,6% no es un incremento del empleo que uno pueda considerar débil. En tiempos normales es una cifra significativa. Sin embargo, como una advertencia de lo que nos puede disparar el futuro, como decía un humorista argentino, Luis Sandrini, en vez de deparar, decía lo que nos puede disparar el futuro, pero en este caso tendría razón Luis Sandrini, porque el futuro, al menos en España, es más probable que nos dispare algo. Para que te des una idea de lo que nos puede esperar, ha bastado que el crecimiento del empleo se haya moderado del 4,6 al 2,6 para que aparezcan muchos síntomas de un debilitamiento importante. Por ejemplo, entre las mujeres de menos de 40 años ya cayó el número de ocupados. Tú comparas el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado y ahora hay menos mujeres de menos de 40 años trabajando que hace un año. Para un gobierno que se considera el más feminista de la historia, es un dato increíble que no sé desde hace cuánto las mujeres captaban una proporción tan baja de todos los empleos. Captaron 1 de cada 3 nuevos empleos. Pero además, también cayó el empleo en el grupo de gente que solo tiene hasta educación primaria. Bueno, ahora hay menos trabajando que hace un año. Hay 5 ramas de actividad, de 20 ramas, 5 ya muestran caída del empleo. Nada menos que el comercio minorista, en las finanzas y los seguros, es decir, los bancos, en la agricultura y la pesca, las actividades administrativas y en el servicio doméstico. En esas 5 ramas hay menos ocupados que hace un año. Y si miramos los mismos datos, pero a nivel de comunidades autónomas, vemos que si dejamos de lado los trimestres del hundimiento que fueron durante 2020, en lo peor de la pandemia, si esos trimestres los dejamos de lado, vemos que por primera vez desde 2017 cae el empleo en 4 autonomías al mismo tiempo, que son el caso de Asturias, como no, Aragón, Cantabria y Murcia. Sin embargo, como te decía, la creación de empleo total no ha sido menor. En los últimos 12 meses se crearon más de 500.000 puestos de trabajo que permitieron dar un empleo a las 80.000 personas que se sumaron al mercado de trabajo, es decir, las 80.000 personas que en los últimos 12 meses decidieron comenzar a buscar empleo, y además para sacar del paro a casi 440.000 personas. Entonces, insisto, globalmente los números no los podemos considerar malos, pero si tenemos en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos, y tenemos en cuenta estas señales de debilidad que te acabo de comentar, estos datos, digamos, son una señal, no de alarma, pero sí una señal de que lo mejor quedó atrás y que lo que nos espera es peor. El truco semántico de llamar fijo discontinuo a los empleados temporales, digamos, no alcanza para cambiar la realidad. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú miras la proporción de ocupados que llevan hasta 5 meses en su empleo actual, es decir, es el típico caso de una persona que tiene un empleo temporal porque lo contratan, por ejemplo, por el verano, se va, encuentra otro trabajo temporal y así sucesivamente. Bueno, esa proporción de gente que lleva menos de 5 meses en su empleo actual es ahora igual que hace un año e igual que en el 2019. Por lo tanto, la reforma laboral de Yolanda Díaz no ha servido absolutamente para nada más que para complicar las cosas.
porque esa proporción, como digo, sigue siendo el 11,6%. Pero hay otro dato, que es el que te comentaba al comienzo. Es el ejemplo de que, digamos, Yolanda Díaz es el mejor exponente del refrán consejos vendo, pero para mí no tengo. Porque toda la reforma laboral y el discurso oficial se hace supuestamente para reducir la temporalidad, es decir, la proporción de asalariados con contratos temporales dentro del total de asalariados. Pero ¿qué pasa? Hoy, la proporción de asalariados temporales en el sector público sigue siendo superior al 30%, cuando en el sector privado es un 17,5%. Pero incluso la cosa es peor, porque si tú tomas la media de la proporción de empleados temporales de cada uno de los últimos presidentes, encuentras que Pedro Sánchez es el campeón de la temporalidad. 29,1% Pedro Sánchez, 25,2% Zapatero, 21,7% Rajoy, 19,9% Aznar. El caso de Felipe González es distinto porque él empieza a gobernar en el 82 y los datos sobre empleo temporal empiezan en el 87 porque coinciden con una reforma laboral que se hizo en ese tiempo. Por lo tanto, a Felipe González lo dejo fuera del cálculo porque no sería una comparación homogénea, digamos. El otro dato preocupante para la gente razonable, sensata, no para los socialistas, es que por primera vez en su historia España tiene más de 3,5 millones de empleados públicos. Y el otro dato que a mí también me preocupa es que el salario mínimo sigue haciendo lo mismo que hizo siempre el salario mínimo desde que se inventó, es decir, expulsar del mercado de trabajo a la gente que tiene menos capacitación. Solo en los últimos 12 meses se perdieron en el servicio doméstico casi 27.000 empleos. Si tú cuentas desde el 2017, cuando comienza esta subida exagerada del salario mínimo que Pedro Sánchez ya llevó hasta las nubes, porque ahora el salario mínimo de España es el más caro, si tú lo haces en relación con el salario promedio, es el más caro de toda Europa. Te repito, desde que empezó esta subida alocada del salario mínimo, ya se perdieron más de 100.000 empleos en el servicio doméstico. Son todas personas que están sufriendo hoy en sus propias carnes la demagogia del progresismo y de la supuestamente, entre comillas, justicia social. Otra vez nos vamos a enfrentar a una etapa de estancamiento económico y de creación de empleo con un mercado laboral incapaz de brindar un puesto de trabajo a todos los que lo quieren por culpa de una legislación laboral que supuestamente está para proteger al trabajador, pero en la realidad lo condena a la falta de oportunidades. Y si te parece que exagero, mira estos números. Ahora, en este momento, en el tercer trimestre, había 1.600.000 subocupados. ¿Quiénes son los subocupados? Son las personas que tienen un trabajo de tiempo parcial, quieren trabajar más horas y no encuentran dónde. 501.000 personas pluriempleadas porque no les alcanza con un trabajo. Tienes 525.000 fijos discontinuos. Tienes 3,5 millones de empleados temporales. Y tienes 1.300.000 parados que están buscando empleo sin encontrarlo desde hace más de un año. Entonces, si tú tomas todos esos grupos y le quitas algunas duplicidades, porque, por ejemplo, entre las personas con más de un empleo hay empleados temporales, entonces tienes, para que no se dupliquen, entre los subocupados también hay empleados temporales, entonces restas para que no se dupliquen, tienes en total que hay casi 7 millones de personas, que es uno de cada 3 personas activas, se dice pronto, casi 7 millones de personas que están perjudicadas por una legislación laboral obsoleta. Lo triste es que no hace falta ni pensar qué legislación laboral nos conviene. Lo único que hay que hacer es copiar la ley laboral de Dinamarca, la de Suecia, la de Finlandia, la que quieran, del país europeo que tenga una baja tasa de desempleo y sea cual fuere, va a ser
para mejor. El segundo tema es la nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Es una segunda subida de 75 puntos básicos, es decir, 0,75 puntos porcentuales, por lo cual ahora el tipo de interés de referencia del Banco Central es el 2%. En general, los medios de comunicación te lo presentan con titulares catástrofe, que es un desastre, se aumentan las hipotecas, etc. Yo lo que te digo es que si estamos diciendo por un lado que una política de tipos de interés del 0% es contra natura, porque daña sobre todo y desincentiva el ahorro, y sin ahorro no hay progreso económico. Entonces, si estamos diciendo que un tipo de interés del 0% es un disparate, ahora que se esté normalizando esa política disparatada, no puede ser una mala noticia, es una buena noticia. El error es que el Banco Central no tiene la información, ni la puede tener, sobre cuál es el tipo de interés correcto. Entonces, sabemos que haga lo que haga, se va a equivocar. No sabemos cuál sería el tipo de interés de mercado si fuese completamente libre. Pero lo que sí sabemos es que el Banco Central no está en condiciones de adivinarlo, porque es una información dinámica que cambia permanentemente. En cualquier caso, insisto, no es una mala noticia que se den paso para normalizar una política equivocada. Y desde luego podemos estar seguros que un tipo de interés del 2% sigue siendo bajo, porque si la inflación es el 9% o más, y la inflación es uno de los 3 componentes que está dentro de lo que es el tipo de interés, evidentemente un tipo de interés del 2 no es alto. Ahora, en cuanto a las hipotecas, yo te entiendo. Si tú te acabas de comprar un piso porque le creíste a los mentirosos del Banco Central Europeo que decían que los tipos de interés iban a estar bajos durante mucho tiempo y te metiste en una hipoteca y ahora pagar la cuota te va a ser más exigente, yo te entiendo que estés cabreado. Pero el problema es haberse dejado llevar por estos demagogos. De todas maneras, que el Banco Central Europeo esté dando pasos para normalizar esa política autodestructiva de tipos de interés 0%, no quiere decir que hayan comprendido todos sus errores. O a lo mejor los comprendieron, pero no, como son políticos, no les interesa blanquear todos sus errores, decir, señores, nos equivocamos, ahora vamos a empezar a hacer las cosas bien. No. ¿Por qué te digo esto? Porque ya anunciaron que por lo menos hasta diciembre del 2024 van a seguir reinvirtiendo todos los bonos, los títulos públicos que tienen que vayan venciendo. Es decir, vence un bono español y van y compran otro. Y así hasta finales del 2024. Con lo cual siguen impidiendo que el mercado castigue a los gastizos irresponsables, manirrotos como Pedro Sánchez. Es decir, impiden que ocurra lo que pasó en Inglaterra. Porque mi amigo Javier Jové me dijo una cosa interesante, porque bueno, Javier es un tipo inteligente. Él se presenta lo que pasó en Reino Unido como una debilidad del sistema, como qué barbaridad que los mercados, Liz Truss tomó cualquier medida y entonces los mercados reaccionaron. Y él dijo, no, en realidad eso muestra una fortaleza del sistema. Una persona que tiene déficit fiscal enorme y aumenta el gasto violentamente, en Inglaterra no dura 45 días, porque el sistema la quita. En cambio en España tenemos un tipo que ni hace ademán de volver a cumplir las reglas fiscales, gasta lo que quiere, aún con la mayor presión tributaria de la historia, y sin embargo sigue ahí y se va a presentar a la reelección. Entonces, ¿qué sistema es más débil, el nuestro o el de Reino Unido? Evidentemente el nuestro. El de Reino Unido se quita de encima
a los irresponsables en 45 días. Nosotros llevábamos con Pedro Sánchez más de 4 años y ahí lo tienes y él se siente con fuerza como para presentarse porque piensa que puede volver a ganar. Y gran parte de esta culpa, como digo, es la del Banco Central Europeo, porque le ha puesto las cosas fáciles a Sánchez y se las va a seguir poniendo fáciles, porque además el Banco Central Europeo ayer dijo que no solo va a reinvertir los títulos públicos que venzan, sino que se deja a su discreción la posibilidad de manipular las primas de riesgo. Es decir, si la prima de riesgo de España, Italia y de Portugal, por ejemplo, suben a un nivel que al Banco Central Europeo no le gusta, como si supiera cuál es el nivel correcto, entonces cuando venza un bono alemán, o holandés, o austríaco, o finlandés, ¿qué va a hacer? En vez de recomprar un bono alemán, holandés, austríaco o finlandés, va a comprar uno de España, de Italia o de Portugal. Un disparate absoluto que, insisto, es poner las cosas a Pedro Sánchez fáciles, cuando lo que tendríamos que hacer es lo contrario, que sienta el rigor para... Bueno, a lo mejor este tipo igual es tan irresponsable que le da igual. Pero, digamos, es lo único que se podría hacer. Como apéndice de este tema de los tipos de interés, a mí me parece increíble el trato que nos dan desde el gobierno a la sociedad como si fuésemos nenes incapaces, niños de 5 años incapaces no solo incapaces de razonar, sino incapaces de defendernos, incapaces de hacer frente a nuestras propias decisiones. ¿Qué te quiero decir con esto? Sube la inflación, no te preocupes, yo bajo el impuesto para que el recibo de la luz y el gas te cueste menos. Sube la gasolina, no importa, yo, papá Estado, te descuento 20 céntimos para que no te para que no te duela tanto. Sube la hipoteca, ya están pensando en planes de rescates a la gente. ¿Te quieres mudar? No puedes, no te preocupes, yo te doy un cheque alquiler. ¿Quieres ir al cine y no puedes? No importa, si cumples 18 años yo te doy el cheque cultura y vas a poder. Eso es no solo económicamente insostenible, sino que es una estupidez pensar que el gobierno nos puede ayudar en algo, porque el gobierno no nos puede dar nada que antes no nos haya quitado. Entonces, la gran ficción socialista, que es sobre la que se basa todo su chiringuito, es hacerle creer a la gente de que eso lo van a pagar los ricos. Entonces le quitamos a los ricos y se lo damos a los chavales de 18 años, a los chicos que se quieren independizar y dan el bono alquiler, etcétera, etcétera. Pero si eso realmente lo pagaran los ricos ya se hubieran ido todos o estarían quebrados. Por lo tanto, lo pagamos todos. Ya te he dicho que un mileurista paga solo de cotizaciones sociales y de IVA 6.000 euros al año de impuestos, un mileurista. Entonces, y Pedro Sánchez ha aumentado la presión tributaria al récord histórico y así y todo el tipo sigue teniendo un déficit bestial. Por lo tanto, esta política es totalmente suicida, no va a ningún lado y yo no me niego a que si hay gente que realmente necesita ayuda, evidentemente, por ejemplo, niños huérfanos, gente con enfermedades raras, ancianos solos, pero fíjate que cuando se habla de ayudar a la gente, nunca hablan de la gente con enfermedades raras, jamás. Siempre hablan de jóvenes, trabajadores. No, la gente que verdaderamente necesita la ayuda del resto de la sociedad, ¿quiénes son? Entonces los puedes contar con los dedos de una mano. Y ahí llegamos al otro punto, es que al gobierno no le interesa en realidad ayudar a la gente, se la sopla. Lo que le interesa a la gente es tener bolsas de voto cautivo. Entonces, cuando llegan las elecciones, que te digan, yo te hice el bono de transporte gratis, yo te di el cheque cultura, yo te di el bono alquiler, yo te bajé el IVA de electricidad, cuando en realidad no están friendo impuestos más que nunca en la historia. Por eso es lo que te decía al principio. Si el socialista te engaña una vez, es culpa del socialista, evidentemente, pero cuando el que gobierna es un mentiroso serial,
y tú le sigues creyendo, la culpa es tuya, te está tomando el pelo porque él se muere de risa. Y dice, ¿cómo me siguen creyendo? Es increíble, más no puedo mentir. Por eso, como nota a pie de página, celebro que alguien en el PP haya tenido 2 dedos de frente y decir, no puedes pactar con Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque este tipo le miente hasta al médico. Entonces, ¿qué confianza puedes tener en este hombre? Con Pedro Sánchez no puedes ni arreglar ir a cenar, porque te va a mentir también en eso. O sea, no puede, lamentablemente se ha llegado a un punto en que con esta gente no se puede pactar nada. Hay que esperar a que venga un partido socialista democrático, porque este sanchismo, pues sus credenciales democráticas son muy flojas, si empieza manipulando las estadísticas y más todo lo que miente, no podemos considerarlo un gran demócrata. Entonces, necesitamos un partido socialista democrático, verdaderamente democrático, y con sentido nacional, es decir, que deje de lado la política de Zapatero, del cordón sanitario y de alianza con los separatismos, con la esperanza de gobernar permanentemente y de dejar aislada a el centro de derecha, sea lo que fuere que ellos consideren centro de derecha, porque a estos llegaron a considerar fascista a Albert Rivera, o sea que imagínate. Entonces, hasta que no llegue ese PSOE, lo único que podemos hacer es estar con el casco esperando que dejen de tirar piedras, pero no puedes ir a pactar nada con esta gente. Y para cerrar esta primera parte, y como prueba, muestra de cómo tiene la cabeza la gente que nos gobierna, te quería comentar un acuerdo que firmó el gobierno con los sindicatos referido a la función pública. Ellos, hablan de proceso de transformación del sector público y dicen que, por supuesto, lo han comprometido en el plan de transformación, recuperación y resiliencia que mandaron a la Unión Europea. Entonces, cuando ellos quieren hacer algo, dicen, es que lo pide Bruselas, como Escrivá cuando se justificaba por el ingreso mínimo vital, dice, es que lo pide Bruselas, como si no fuésemos más un país soberano y todo dependiera de Bruselas. Bien. Entonces, ¿ellos qué hacen? Le dicen a los empleados públicos, no, mire, vamos a recuperar las 35 horas semanales en todas las administraciones públicas, que en realidad 35 horas ojalá fueran 35, porque en la práctica son 32. ¿Por qué? Porque si tú miras el informe de absentismo de ADECO, del ADECO Institute, lo tienes en la web, adecoinstitute.es creo que es, te encuentras que la administración pública tiene un absentismo del 9%, es decir, que el 9% de las horas pactadas no las trabajan. En cambio, el absentismo en la construcción es menos del 5%, en las manufacturas es el 6,5%, en los bancos, en el comercio es el 5,5%. En las administraciones públicas es el doble, es el más del 9%, 9,1% para serte exacto. Entonces, si bien ellos tienen pactada una jornada anual de 1.650 horas, que es como similar a la de los bancos, a la del comercio, como faltan más a trabajar, en la práctica son los que trabajan menos. Entonces, si tú me dices, y te estoy hablando de la administración pública, no de salud ni de educación, porque en salud, que es el sector donde hay más absentismo, eso tiene un pase, porque si tú eres médico, tienes más probabilidades de contagiarte de cualquier cosa de los pacientes que atiendas. Entonces, es comprensible que haya más absentismo en la sanidad. Pero en la administración pública, no. Entonces, primera concesión de Sánchez, tranquilos que todos van a trabajar 35 horas, que en realidad, como te digo, no son 35, son 32. Bien. Y luego les ofrecen una subida salarial más una regularización extra en caso de que la inflación supere ese incremento salarial. Lo que ofrecen de incremento salarial es un 10% en 3 años. No es una locura, pero ¿cuál es el problema? El problema es que cogen a un colectivo de 3,5 millones de personas, lo aíslan del resto, le dicen, tú tranquilo que el salario te puede llegar a aumentar un 10%, y pretenden que eso sea una referencia
para los incrementos del sector privado. ¿Y qué sabe María Jesús Montero de la capacidad de pago que tienen las empresas que tienen sus márgenes en mínimo porque la inflación se los ha carcomido? Entonces ella tiene la picardía de poner un aumento salarial que no es una locura, porque uno dice 10% en 3 años, bueno, es un poco exigente, pero tampoco es una gran locura, pero que sí es una absolutamente, sí es totalmente una locura en el caso del sector privado. Y ella ya les marca la cancha a los empresarios diciéndole, nosotros vamos a aumentar esto y esto tiene que ser de referencia para un pacto de rentas. Un pacto de rentas que por supuesto deja fuera a los pensionistas, que ellos ya de una tacada en enero próximo van a cobrar un aumento del 10%. Pero, ¿cómo se pagan las pensiones y cómo se paga este incremento a los empleados públicos? Con los salarios del sector privado, que es el único que queda afuera, que no tiene ni idea cuánto le van a aumentar el salario, es más, no sabe si va a tener el salario porque a lo mejor lo echan, si es autónomo, menos que menos, pero sin embargo, con los salarios de la gente que no sabe si va a mantener su empleo, que son fijos discontinuos, que son temporales, que son subocupados, etcétera, con los impuestos de ellos, incluso de los mileuristas, les van a dar un aumento del 10% a los jubilados y del 10% en 3 años a los empleados públicos. Eso es justicia social, eso es un atraco a mano armada. Es la constatación de que este gobierno le da exactamente igual el empleo privado, le da exactamente igual la creación de riqueza y está únicamente en captar voto cautivo a través de los 14 millones que ya te comenté, que son los colectivos objetivo del gobierno para intentar mantenerse en el poder.